Gloria al Señor. Ya ha llegado el día que nosotros estamos esperando, que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. El pastor Glenn Puglisi, pues antes pastor, ya tenía el ministerio de evangelista, y Dios lo está usando sobre todo el mundo. Tiene un ministerio muy poderoso. Es un amigo de mío de muchos años atrás. Cuando nosotros llegamos a Houston, el pastor Puglisi estaba ahí pastoreando. Era el único pastor, el único iglesia ahí en Houston que más o menos tenía el mismo 6 millones de personas ahí, que el Valle de Alburá. Y desde el principio el pastor y su iglesia nos ayudó, nos apoyó para levantar la iglesia ahí en Houston, y después fue a asistir mi pastor en El Paso, y yo creo que ya tienes, how many, 5 años, 5 years evangelizing, que ya tienes 5 años de evangelista, y Dios lo está usando poderosamente. Entonces vamos a recibir el pastor evangelista Glenn Puglisi esta noche. Amén, gloria al Señor. Well, greetings to everybody in Colombia. Hola a todos en Colombia. What a great privilege for me to be here with you. Es un gran privilegio para mí estar aquí con ustedes. And I'm grateful for the opportunity. Soy agradecido por la oportunidad. And I want to add something to your lives in these 4 services. Yo quiero bendecir tus vidas en estos 4 servicios. We are going to touch on some deeper subjects. Vamos a tocar cosas profundos, Deep within us. Profundo adentro de nosotros. God is a deliverer. Dios es un libertador, He is a healer. es un sanador, And there are things He wants to do for you in these 4 services. y hay cosas que Dios quiere hacer en su vida en estos 4 servicios. So I want to believe God with you. Yo quiero creer con ustedes que Dios va a mover en nosotros. Thank you for being here tonight. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Let's go to Deuteronomy chapter 27. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 27. I want to minister on the topic of blessing and cursing. Yo quiero ministrar sobre el tema de bendición y el maldición. And many don't fully understand blessing and cursing. Y muchos no entiendan completamente este tema de bendición y el maldición. How they're able to express themselves in our lives. Cómo el maldición y el bendición tienen una expresión en nuestras vidas. We're going to begin by reading Deuteronomy 27. Vamos a leer Deuteronomio Verses 11 through 13. 27, 11 a 13. Ese mismo día, Moisés también le dio al pueblo la siguiente orden: cuando crucen el río Jordán, las tribus de Simón, de Leví, de Judá, de Isaacar, de José y de Benjamín subían al monte Gerizim para proclamar una bendición sobre el pueblo. Y las tribus de Rubén, de Gad, de Aser, de Zabulón, de Dan y de Neftalí subirán al monte Ibal y proclamarán una maldición. Okay, I want to first give you an understanding of blessing and cursing. Yo primero quiero darte un entendimiento de bendición y el maldición. In the text that we're reading, En el texto que leemos, there are 2 groups of people. hay dos grupos de personas. One of them was assigned to pronounce the blessings. Uno de esos grupos
tenían la tarea para hablar de las bendiciones. And the other were to pronounce the cursings. Y el otro grupo tenía la tarea para anunciar las maldiciones. So here God is placing this reality before us. Entonces Dios está enseñando esta realidad enfrente de nosotros. That the world we live in, Que el mundo que nosotros vivimos, it functions under either blessing or cursing. que el manera que funciona, se funciona abajo de una bendición o de una maldición. When we talk about blessing and cursing, Cuando nosotros hablamos de bendición y el maldición, we're talking about something that is supernatural. estamos hablando de algo sobrenatural. One of them functions under the power of the devil. Uno se está trabajando abajo del poder del enemigo, del diablo, And the other functions under the power of God. y el otro está funcionando abajo del poder de Dios. Curses are energized by the demonic. El maldición tiene poder con el enemigo, con el demoníaco, Blessing is released and backed by God. pero el bendición, Dios es el dueño del bendición. Both of these have a generational element to them. Y estas dos cosas nosotros podemos aprender que el bendición y el maldición, los dos tienen algo de las generaciones, sobre las generaciones. God refers to himself as the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. This speaks of a generational element of blessing. Este quiere hablar de el bendición sobre las generaciones. This is what we want to pass on to our children, Que nosotros queremos pasar el bendición a nuestros hijos, to our grandchildren. a nuestros nietos. The Bible speaks of King David. La palabra de Dios habla del rey David Because of a sin that he committed, por un pecado que él hizo, it released a curse through his son. que soltó una maldición sobre sus hijos. So we're talking about something that is generational. Estamos hablando algo que tiene poder sobre las generaciones, They can be passed on. que pueden ser pasados a otras generaciones. We live in a very spiritual world. Nosotros vivimos en un mundo que es muy espiritual. And many times we're dealing what we refer to as invisible barriers. Muchas veces nosotros estamos hablando que cosas que no podemos ver, que son como un muro que nosotros no podemos ver. That in the spirit world, En el mundo del espíritu there are things that are resisting. hay cosas que están resistiendo, They resist healing. que quieren resistir sanación, They resist blessing, quieren resistir el bendición, fruitfulness. quiere resistir que nosotros somos frutíferos. And so we're dealing with two things. Nosotros estamos tratando con dos cosas. Those things that are visible that we can see, Esas cosas que nosotros podemos ver those things that are invisible that we cannot see. y esas cosas que nosotros no podemos ver físicamente. Both of these Estas dos cosas determine much of what we deal with in life. van a determinar que estamos tratando en nuestras vidas. So we're talking about supernatural forces. Entonces nosotros estamos hablando de poderes sobrenatural And they're at work in the invisible world, y están trabajando en el mundo que nosotros no podemos ver, but the effect of them is seen in the physical world. pero los consecuencias de estos que no podemos ver, nosotros podemos ver en el física. So let's think about this generational element. Entonces vamos a pensar en el elemento que el bendición y el maldición pueden pasar a otras generaciones. We're talking about blessing or cursing. Estamos hablando del bendición o el maldición They're generational. que tienen poder sobre las generaciones. So what does this mean to you and I? Entonces, ¿qué quiere decir esto a nosotros? What it means is not everything in this life Lo que quiere decir que no todo en esta vida can be explained by
our lifetime, our decisions. que nosotros podemos explicarlo por las decisiones de nuestras vidas en el tiempo que tenemos a vivir. We're dealing with things that can go a long way back. Nosotros estamos tratando con cosas que pueden, que empezaron años atrás, Even before you were born, a mejor antes que naciste. there are struggles that people have Hay batallas que el persona tiene that many times have come from before you were born. que esos batallas empezaron antes que naciste. They're called generational curses. Y estos son maldiciones que tienen poder sobre las generaciones. So let me get a little more specific. Entonces déjame hablar más claro. I want to talk about the power of spoken words. Yo quiero hablar sobre el poder de palabras habladas. Blessing and cursing are often spoken. El bendición o el maldición vienen de nuestras bocas. And in this text, En este texto, God is commanding his people to go to these two mountains. Dios está dando el tarea para estos dos grupos para ir a estos dos montañas. From one mountain, you're going to speak the blessings. De una montaña vas a hablar los bendiciones. From the other mountain, you're going to speak the curses. Del otro montaña vas a hablar los maldiciones. The rest of the people would walk through those two mountains. Y los otros tribus caminaron entre medio de estos dos montes. As blessing and cursing is being spoken. Entonces estaban caminando entre el medio del monte de bendición y el monte de maldición. So as they're speaking, Cuando están hablando, things are being set in motion. que cosas empiezan a tener poder. This is primarily how blessing and cursing work. Y esta es el manera como el bendición y el maldición trabajan. Think about the spirit of, or the power of witchcraft. Entonces vamos a hablar sobre el poder de brujería. Witchcraft is primarily words that are spoken. Brujería es el mayor de brujería es sobre las palabras que están habladas. A curse is spoken. Una maldición está hablada It goes into the invisible world. y se sale al mundo espiritual que no podemos ver. Those words of witchcraft connect with a demon spirit, Y esas palabras de maldición hacen una conexión con un espíritu maldito. and they go to where they're going to release that. Y esos espíritus van donde van a soltar esa maldición. It all begins with words. Y todo empieza con palabras. Now, what got me to consider this is the story I'm going to tell you. Porque que me empezó a tratar o pensar en esto es sobre una historia que te voy a contar. There was a young couple that came to me about a situation. Que un pareja joven vino al pastor de hablar sobre una situación. And she was dealing with a physical condition. Y ella estaba tratando con algo física en su cuerpo. She had cysts on her ovaries. Ella tenía tumores en sus ovaries. Ovarios, ok. Gracias. Gracias. Okay. And it caused an issue of blood that would never stop. Y tenía problemas en su sangre que nunca se paraba. Now the doctor told her two things. Y el doctor dijo dos cosas. One is it's going to destroy the ovary, Uno que va a destruir sus ovarios. and she would not be able to have children. Y no iba a tener el poder para tener niños. Now this was the primary reason they came to me. Y esta era el razón mayor que vinieron a hablar conmigo. They wanted to have children. Querían niños. As I began to talk to her, Yo empecé a hablar con ella because there are reasons when a woman has reproductive problems. porque hay razones cuando una mujer tiene problemas
en su cuerpo que no puede tener hijos. So I'm asking some questions. Entonces yo empiezo a preguntarla. And the conversation begins to go toward her upbringing, how she was raised. Entonces, y esta conversión empezó a salir de manera que ella estaba creada. She begins to speak about her mother, Ella empezó a hablar de su mamá, the way that her mother used to speak to her, manera que su mamá antes habló con ella, and very harmful things she would tell her. que su mamá habló cosas muy duras y malas a ella. As she is telling me this, Cuando ella estaba contando esto a mí, she's getting very emotional. sus emociones empezaron a elevar. So I knew this was not something she had gotten past. Y yo conoció que esto era algo que ella no ha tratado con él y todavía ella tiene un problema de este pensamiento. And I told her we're going to pray to break a word curse. Y yo dije a ella que nosotros vamos a orar para quebrar esta maldición de palabras. As I began to lead her in prayer, Cuando yo empecé a orar con ella, she began to get very weak in her physical body. que puso muy débil en su cuerpo, She almost became unconscious. que ella mera se desmayó. So we sat her in a chair, Entonces lo sentamos en un silla and as she's recovering her strength, y empezó a recubrir su fuerza she's rubbing her neck like y this. estaba tocando su cuello. And I said, "What happened? Why are you rubbing your neck?" ¿Por qué estás tocando su cuello? She says, "When we prayed, Ella dijo, cuando nosotros oramos, I felt something fall off my neck." yo sentí algo caer de mi cuello, But she had no jewelry. pero no tenía She didn't have a orillas, tight collar. no tenía algo apretado. That was a demonic worker Era un demonio that had fastened to her que estaba colgando de ella under a word curse. sobre una maldición de palabra. When it broke, she felt it as it left. Cuando sintió libertad, ella sintió que se alejó de ella. By the time she got home that night, Y cuando llegó a su casa esa noche, the condition of blood was completely healed, estaba sanada completamente de su condición de sangre and she recently had her second child. y ya tuvo su segundo hijo. Hallelujah. Gloria al Señor. Because a curse was broken. Porque una maldición fue quebrada. These words that had been spoken against her Estas palabras de maldición que estaban hablado contra ella, initiated something in the spirit realm que algo en el espiritual It affected her physically, que estaba afectándolo a ella físicamente, mentally, mentalmente emotionally, y con sus emociones and spiritually. y espiritualmente. We're talking about the power of words. Estamos hablando sobre el poder de palabras. Some of you were raised in a home of constant negative words. Que unos de nosotros crecimos en casas que constantemente escuchamos palabras negativas. For some of you, it's your own voice and the words you speak against yourself. Y a veces es las palabras que nosotros mismos están hablando sobre las vidas de nosotros mismos. This girl in the story, Esta mujer en esta historia, she was told, "You're no good. que su mamá siempre diga que tú no eres buena, You're a big mistake. tú eres un mistake, error, tú eres un error, I wish you were never born." que nunca que no nací. Ustedes entendieron, amén. You're a failure. Que siempre vas a fallar. And so think about this. Entonces piénsalo, We're exposed to words all the time. que nosotros escuchamos palabras
siempre, todo el día. We speak words all the time. Que nosotros hablamos palabras todo el día. They're very spiritual. Y palabras son muy espiritual. You can take this a little further. Y puedes llevar poquito más adelante. Words spoken to you by those that have authority over you. Y palabras que usted escucha de personas que tienen autoridad sobre usted. This can be a parent or a teacher, Puede ser sus padres o puede ser una maestra, a pastor or a husband. un pastor o un esposo. They can convey either blessing Estas palabras pueden enseñar el bendición or cursing o el maldición, based upon the words that are spoken. en el manera que las palabras están habladas. There was a time in my life, Fue un tiempo en mi vida and I was a young disciple in the church. y yo fui un discípulo en la iglesia. I was still single, Yo todavía era soltero saved about 2 years. y tenía 2 años de salvación. I was going through this very deep struggle in my life. Yo estaba batallando, una batalla duro en mi vida. It didn't matter what the sermon was, No le hace que el pastor estaba predicando or a revival. o si era un avivamiento. I was on every outreach. Yo fui a todos los I was evangelismos. in every prayer meeting. Yo estaba en todos los reuniones de oración. I couldn't shake this struggle. Pero yo no pude dejar esta batalla en mi vida. It was very mental. Fue muy mental. One night, it was a Sunday night, Una noche, fue un domingo en la noche, and it was just myself and my pastor. y era nomás yo y mi pastor. We were walking out of the church to close the doors. Estamos saliendo y cerrando la iglesia, And he stopped me and he said this to me. y me paró y me dijo estas palabras. He said, God wants me to tell you Dios quiere hablarte that he's pleased with you. que Él está agradecido con ti. Now that sounds simple enough. Y se oye muy sencillo, Maybe just a good encouragement, un palabra de ánimo, but there was something deeper. pero hay algo más profundo. Because as he spoke those words over me, Cuando Él empezó a hablar esas palabras sobre mi vida, everything I had been struggling with for 2 months todo que yo estaba batallando por 2 meses was broken, fue quebrado, totally gone. completamente libre By the words of somebody por las palabras de una persona in authority over me que tenía autoridad sobre mi vida, that conveyed blessing. que habló una bendición sobre mí. There was a dear couple that came to me for prayer. Un pareja llegó a mí para oración. She had just had a baby, Ella tenía un bebé and her body was not functioning correctly. y su cuerpo todavía no estaba funcionando en la manera de debía. So as I'm asking some questions, Y yo empecé a preguntarla. she's a little frustrated, Ella está un poco frustrada and she just says, well, bad things always happen to me anyway. y ella dijo, pues cosas malas siempre pasan a mí por siempre. But she meant it. Pero ella estaba diciendo eso con fuerza. As long as she could remember. Toda su vida que ella pueda recordar It always seemed like these bad things were happening. que cosas malas siempre pasaban a ella. I said to her, you're living under a curse. Yo digo a ella, estás viviendo abajo de una maldición. And her husband told me Y el esposo me dijo that he thought it was the words of her mother. que eran las palabras de su mamá, She always chose to speak the fearful things. que la mamá siempre estaba hablando cosas que dio miedo a su hija And the negative y las things. cosas negativas. It's all she remembers as a child. Y esto es todo que ella se recuerda de cuando estaba una niña. And we Cuando era un- took dominion Y nosotros tomamos dominio and we broke the power of a word curse. y quebramos el poder de una maldición de palabra. And within a couple of days, Y unos días pasaron
The situation in her body was normal again. y su cuerpo se sanó. Todo fue normal. We're talking about the power of words Estamos hablando sobre el poder de palabras that can set in motion que pueden dar poder, blessing or cursing. el bendición o el maldición. Now, the Bible speaks a lot about this. Y la palabra de Dios habla mucho de esto. If you're taking notes, I'm just going to give you the scriptures. Si usted estás tomando notas, yo nomás te voy a dar estas escrituras. Proverbs 12:18, Proverbios 12:18, Proverbs 15:4, Proverbios 15:4, Proverbs 18:21, Proverbios 18:21, John 6 verse 63. Juan 6, versículos 63. All of these talk about the power of words Y todos estos versículos hablan sobre el poder de and palabras the spiritual nature of words. y la naturaleza espiritual de las palabras. Jesus spoke to a fig tree a curse, Y Jesucristo habló a un árbol una maldición and the tree withered. y el árbol se murió. So we're talking about the power of words Entonces estamos hablando sobre el poder de palabras that can convey either blessing or cursing. que pueden hablar sobre el bendición o el maldición. Now let me talk to you about breaking curses and releasing blessing. Déjeme hablar contigo sobre quebrando maldiciones y dando poder a la bendición. How many want to be blessed tonight? ¿Cuántos de ustedes quieren ser bendecidos esta Want to noche? be blessed? Okay. ¿Quieren ser bendecidos? Levante su mano. In our text, they're speaking both blessing and cursing. En nuestra escritura están hablando sobre el maldición y el bendición. Things are being set in motion. Cosas que empiezan a tener poder. Now the Bible speaks of a man named Jabez. El palabra de Dios habla de un señor que se llama Jabez. He is born into a circumstance in life. Y él se nació en una circunstancia en su vida He was exposed to a curse. que estaba abajo de una maldición. There was a bad situation in life Hay una situación malo en su vida that his mother dealt with. que el mamá de Jabez se estaba tratando. So when she named her child Jabez, Y cuando ella dio el nombre a su hijo Jabez, she said, "It's because I bore him in pain." porque yo lo nací o dio luz a él en dolor. Now, this affected this young boy. Y tenía poder sobre su hijo. And he's now a young man, Y ya ha crecido y es un hombre joven and he is functioning under this curse. y está viviendo su vida abajo de esta maldición. And so he calls upon God, Entonces él clama a Dios, God, that you would bless me. que Dios que me bendices. Let your hand be with me. Deja que su mano está sobre mí. Keep me from evil, Deténgame de el malo so that I would not cause pain. para que yo no hago que otra persona se siente daño. And the Bible says God granted his request. Y la palabra de Dios dice que Dios le dio que todo que estaba pidiendo. That day a curse was broken, Ese día una maldición fue quebrado blessing was released. y el bendición estaba soltado. Now at the altar tonight, Y en el altar esta noche we're going to pray together. vamos a orar juntos. Curses are going to break tonight. Vamos a quebrar maldiciones Blessing is going to be y released. vamos a soltar bendición. This may very well even include physical healing in your body. A mejor te va a dar sanación física en su cuerpo. Because the Bible says God makes us the head, not the tail. Porque el palabra de Dios dice que nosotros somos el cabeza, no somos el He's talking about a position of blessing in life. que es una posesión de bendición en nuestras vidas. And what Jesus
Christ did on the cross y que Jesucristo hizo en la cruz releases us from every curse nos va a dar libertad de toda maldición and causes blessing to follow after us. y nos va a dar bendición que va a seguir nuestras vidas. I want to tell you a couple of testimonies, Yo quiero darte unos testimonios and then we're going to pray. y después vamos a orar. I was preaching in Juarez, Mexico. Yo estaba predicando en Juárez, México, I was preaching on this subject of blessing and cursing. y yo estaba hablando sobre este tema de bendición y el maldición, Now the people pressed into the altar y la gente se acercaron al altar, because many times in other countries they understand what I'm saying. porque muchas veces afuera de los Estados Unidos entienden sobre el tema del maldición y el bendición. It's more real. They understand the spiritual. Es más real porque entienden el espiritual. I led them in a prayer all together, Y yo oré por todo ello, just like we're going to do tonight. como nosotros vamos a hacer esta noche. And then we begin to worship. Y después empezamos a adorar al Señor. I was watching the crowd, Yo estaba viendo todas las personas and I saw a woman off to my right, y yo vi una mujer en el lado derecha and she was weeping y uncontrollably. ella estaba llorando sin control. But as she was weeping, she was checking something in her arm. Pero cuando estaba llorando también estaba tratando a su brazo. She had a very severe tear in her shoulder. Tenía su músculo, algo estaba dañando su hombro She couldn't afford the surgery. y ella no tenía las finanzas para ir al doctor. So she would live with this pain Eh, for the rest of her life. Entonces ella iba a vivir con este dolor por toda su vida. She couldn't lift her arm above this. No pudo levantar su hombro But así. as we prayed Pero cuando nosotros oramos and we broke y curses, quebramos esas maldiciones, God fell on that woman, Dios cayó sobre ella. and immediately her arm was healed. Inmediatamente fue sanada. She had full motion Pudo mover su hombro and no pain. y sin dolor. Off to my left, Y al lado izquierda, there was a man. un hombre He was checking his hand and his arm. estaba tratando con su mano y su hombro. And I asked him what had happened. Y yo lo pregunté, ¿qué pasó? He began to tell about a time that he was backslidden. Y entonces a contarme un tiempo que él estaba resbalado, alejado de las cosas de Dios. And he was an Uber driver. Y él era un manejador de Uber. He picked up somebody about 2 in the morning, Y recogió a alguien en el madrugada. and this man began to stab him everywhere. Y esta persona empezó a filetarlo. So he put his arms up Entonces puso sus to keep the hombros knife from these para areas. proteger su cuello y su... Yeah. Sí. And so the knife was going in here, Y el cuchillo estaba entrando su hombro destroyed the y nerves. destruyó todos sus nervios. Parts of his arm had pain, Y unas partes de su hombro tenía dolor, part of the arm was numb. pero la otra parte no sentía nada. His hand froze like this, Y su mano se dejó así, no And pudo his- moverlo. and his arm like this. Y su hombro así. This is how he would live the rest of his life Y él estaba viviendo así until that day hasta que llegó ese día, when a curse was broken. cuando una maldición fue quebrada. And instantly, Y en un instante his hand came loose. su mano The empezó a feeling came funcionar back in his arm, y empezó a sentir en su hombro. and all the pain is gone. Y todo el dolor se fue. Because a curse was broken, Porque una maldición fue quebrada and blessing took its place. y el bendición entró en ese lugar. There was a woman, Una mujer this was in America, en los Estados Unidos, and this woman was in her 40s, y esta señora tenía como 40 años had a couple of teenage daughters. y tenía dos hijas que estaban jóvenes. Now this happened last year. Y esto pasó el año pasado. This woman had a horrible condition of anxiety. Esta señora tenía una condición de ansiedad
when it would take control of her, cuando esta ansiedad se tomaba control sobre ella, it was horrible, it was dark. era un tiempo muy oscuro en tinieblas. Sometimes she was in bed for a day or two trying to recover. A veces nomás estaba dormida por 1 o 2 días para... She's had this condition since 2010, Y tenía esta condición desde 2010, 13 years. 13 años. Her daughters just learned how to live with it. Y los hijas nomás aprendieron a vivir con este problema. She con was su mamá. standing at that altar that night. Ella estaba parada ahí en el altar We were breaking curses. y nosotros estábamos quebrando maldiciones. As we prayed, Y cuando nosotros empezamos a orar, she said she literally felt something detached from her. que literalmente ella sintió que algo se salió de ella. Now, she didn't tell anybody that night, Y ella no dijo a nadie esta noche, but she said to herself, pero ella dijo a ella misma, I wonder if God just delivered me. yo estoy pensando si Dios me ha liberado, Well, there's only one way she could find out. pero nomás fue una manera como ella puede aprender si era real. She said to herself, Ella dijo a ella misma, I'm not going to take my medication tomorrow. yo no voy a tomar mis medicamentos mañana. Now, she knew that if she was not delivered, Ella conoció, si no fue libre, that by the middle of the next day, cuando llegó el medio del día, it was going to be very bad. que las cosas iban a ser muy mal, sin su medicación. Well, she was in church that Monday night. Entonces regresó a la iglesia ese lunes She didn't take her meds on Tuesday. y no tomó sus medicamentos martes también. She was in church Tuesday Y night. estaba allí en la iglesia The martes same thing Wednesday. y el mismo And miércoles. finally on Thursday, Y cuando llegamos a jueves, she asked if she could testify preguntó si pudo testificar of the curse that had been broken de la maldición que fue quebrada and the deliverance God gave her. y la libertad que Dios lo ha dado. Hallelujah. Gloria a Dios. See, this is what God can do. Esto es que Dios puede hacer. I don't know what God is going to do at the altar tonight, Yo no sé qué Dios va a hacer a este altar esta noche, but He is going to do something. pero yo sé que Dios va a hacer algo. And we're going to believe God together. Y vamos a creer Dios juntos. I'm going to ask you to bow your heads Yo quiero que inclina su rostro and close your eyes y tonight. cierra sus ojos. Just wait on God. Vamos a esperar a Dios. You may be sitting here tonight. A mejor estás aquí esta noche, You're not right with God. que no estás bien con Dios.